Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas al ministro de Defensa y secretario de la Gestión Política encargado, Miguel Carvajal. Buenos días, ministro, y bienvenido a nuestro programa. Bueno, el panorama está muy claro. Hay un planteamiento por parte del presidente Lenín Moreno de convocar a una consulta popular para, entre otras cosas, preguntarle a la ciudadanía, son las preguntas que se han planteado en un principio como posibles, de si debemos o debemos seguir con la reelección indefinida y también para ver si podemos cambiar o podemos de alguna manera revisar la manera en que han sido escogidas o elegidas las autoridades de control del Estado, muchas de las cuales nos han fallado públicamente, como ustedes ya lo conocen, ejemplo, Contralor General del Estado. ¿Cómo se está manejando este tema al interior del movimiento que pues hay mucha reacción negativa frente a esta propuesta? Buenos días, Janet, un saludo cordial a usted y a las personas que nos escuchan. Comenzaré por lo último, mucha reacción negativa en el movimiento respecto a la propuesta que se está analizando por parte del presidente de la República, Lenín Moreno. Yo no creo que haya. Hay voces que están con esa posición, hay voces y posiciones que han planteado, por ejemplo, la Asamblea Constituyente, que es un planteamiento reciente, hecho por algunos compañeros del movimiento, entre ellos el vicepresidente. Y si eso no se llama división, ¿cómo se llama? No digo que se hable de división, usted me dijo que hay voces, muchas voces en contra. No, ¿de qué es lo que se trata en mi opinión? Estamos culminando un proceso de diálogos que incluyen varios temas, desde los temas económicos, productivos y tributarios, a los temas políticos, los temas sociales. Se han mantenido diálogos con una diversidad de sectores y se mantienen diálogos con una diversidad de sectores. Sectores de la empresa privada, de la banca, sectores de la economía popular y solidaria, organizaciones sociales de diverso tipo, de trabajadores, del FUT, la Central Única de Trabajadores. Esta semana hemos mantenido la tercera reunión con la CONAIE, después de cerca de 8 años de no mantenerlas. Tendremos una reunión con jubilados el día de hoy y con el Parlamento Laboral también esta semana. Entonces, una diversidad. ¿Cuándo tenemos sistematizada esta información? Probablemente la tercera semana de septiembre y posteriormente la entregaremos al compañero presidente de la República, Lenín Moreno, para que las pueda analizar, ¿no es cierto? Y en base a aquello se pueda tomar algunas decisiones, porque los diálogos son también para recoger las opiniones, escuchar los criterios, las propuestas. No necesariamente es para aceptar todo. Tendremos en algunos puntos acuerdos y en muchos puntos tendremos probablemente desacuerdos. Pero de eso se trata la democracia, ¿sí? No de imponer opiniones ni al gobierno, ni a las personas que representan a las regiones que dialogan. Precisamente... Muchas de esas propuestas pueden ir como iniciativas de reformas legales o modificaciones legales al sistema político que, como usted dice, necesita mejorarse. Si se va a una consulta popular, hay algunas restricciones, como por ejemplo no modificar la estructura del Estado. Quienes plantean una asamblea constituyente seguramente están planteando una reforma a la estructura del Estado. En mi opinión personal, me parece que lo que hay es que mejorar, por ejemplo, los niveles de participación institucionalizada. Me refiero al Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, no eliminarlos necesariamente, pero sí mejorarlo, mejorar los niveles de representación política de la sociedad en los organismos, por ejemplo, de control electoral. Es decir, mejorar todos aquellos mecanismos que permitan que el sistema político, sus instituciones, funcionen de una manera más adecuada, más democrática, representando a los diversos sectores, cumpliendo con la autonomía de sus funciones, pero que al mismo tiempo se amplíe los niveles de participación ciudadana. No pensamos en una consulta sino para ampliar derechos y para mejorar la democracia. La democracia, cuando tiene errores, se mejora desde la mayor participación democrática. Ahora, muchos miembros de Alianza País, entre ellos algunos de los líderes más fuertes y más conocidos, por lo menos en los últimos 10 años, han interpretado estas reuniones, por ejemplo, con la banca, con la CONAIE o con diversos sectores, como usted acaba de explicar, como una ofensa a lo decidido en los últimos 10 años. Por ejemplo, el tema de la CONAIE, que le quitaron la sede, el hecho de haberle devuelto y ahora estarse sentando a conversar, lo toman como una ofensa, como un retroceso a los avances, digamos, en el derecho del Estado, creo que es tomado en este momento por el presidente Lenín Moreno. El hecho de haberle visto sentado junto a los banqueros, junto a los empresarios,
a los distintos sectores que usted acaba de describir. Eso lo toman como una ofensa, eso lo toman como un reto a lo que ya se hizo, como un desafío. Y responden como lo que antes, digamos, para hacer un símil, le están haciendo la contramarcha al presidente Lenín Moreno, así como cuando la ciudadanía salía con su marcha y el presidente Correa convocaba su contramarcha. Entonces ahora esto de la constituyente no lo interpreta usted de la misma manera. ¿Cómo? ¿Usted quiere consulta popular? Yo le hago constituyente. Bueno, en realidad, desde que Lenín Moreno asumió el gobierno han pasado dos semanas antes de que tengamos una opinión crítica sobre toda decisión, sobre toda iniciativa o sobre toda supuesta decisión que se tomará. Es decir, ahora tenemos inclusive críticas a supuestas decisiones que se tomarán cuando ni siquiera se las están tomando. Me refiero, por ejemplo, a algunas medidas económicas. Esto no había ocurrido en nuestro gobierno de la Revolución Ciudadana antes. Lamentablemente ahora se ventilan públicamente muchas de las diferencias y yo creo que es un signo democrático. También es un signo democrático. Digo lamentablemente porque no permite un ejercicio de gobierno como se supone debería ser, sobre todo cuando hemos tenido dificultades tan grandes para ganar las elecciones y para consolidar. Y mire usted, en estos 4 meses prácticamente se ha consolidado un gobierno democrático y amplio. Muchas de estas conversaciones con sectores empresariales, con la banca, etcétera, se mantenían evidentemente también el gobierno del presidente Correa. Y nosotros tenemos la convicción política de que no solamente hay que tener un momento de los diálogos, sino que el diálogo político, el diálogo social debe ser permanente, es consustanciar al ejercicio de la democracia. Algunas personas se han molestado, por ejemplo, por la entrega de la casa a la CONAIE. Recordemos que esa casa fue entregada hace muchos años cuando se formó el movimiento indígena. Muchos compañeros que estamos en Alianza País y que somos parte del gobierno de Alianza País con el presidente Lenín Moreno, en su momento contribuimos pues a la formación de la CONAIE, a la formación del Frente Unitario de Trabajadores. No venimos de una historia política reciente. Hemos sido parte de estos procesos de transformación, de búsqueda de una sociedad más equitativa y seguimos con convicción en esa lucha. Nosotros seguiremos empujando la política que ganó la propuesta política que ganó en las elecciones, pero eso supone también escuchar al resto, también escuchar a los que perdieron, pero ese es nuestro programa que seguiremos empujando y que es el mismo que dio origen a Alianza País. Búsqueda de mayor democracia, de ejercicios de libertades, de soberanía, lucha contra la pobreza, contra la exclusión social, entre otras. Eso lo hacemos con convicción, como hacemos con convicción otro de los objetivos fundamentales, que es la lucha por la transparencia y contra la corrupción. Y para eso se necesita evidentemente que las funciones del Estado encargadas del control, encargadas de la investigación en los casos correspondientes a través de la Fiscalía General del Estado y de los jueces, funcionen con la autonomía necesaria y con la entereza que el pueblo ecuatoriano está demandando frente a cualquier circunstancia, porque los problemas de corrupción han sido durante nuestro proceso de los últimos 10 años, seguirán siendo parte, pero se necesita que la sociedad y el Estado tengan los instrumentos necesarios para prevenirla y combatirla. Ministro, aplaudo su exposición en torno a la tolerancia y al respeto al pensamiento diverso y el respeto a las libertades que usted acaba de expresar y que pues habríamos querido muchísimo que eso suceda durante los últimos 10 años y no sucedió. Si de aquí en adelante esa va a ser la política, pues eso es precisamente lo que la gente aplaude del presidente Lenín Moreno. Pero muchos hemos tenido siempre esa posición, sí. A veces se ha criticado de manera distinta, tal vez algunos excesos, pero ha sido también una política consustancial. Pero mi pregunta va a lo siguiente. Yo creo que hace falta poner sobre la mesa de manera transparente también esta intención perversa de algunos miembros de Alianza País que constituyen una mayoría dentro de la Asamblea Nacional y que usando esa mayoría amenazan con, de alguna manera, responder a la idea de hacer una consulta popular del presidente Lenín Moreno con una asamblea constituyente en la que además vendría a ser encabezada la lista de constituyentes por el expresidente Rafael Correa. Eso lo han dicho estos líderes, si se les puede llamar así, de esta facción opuesta de Alianza País. ¿Cómo responderles? No es hora ya de responderles, de ponerles también los puntos sobre las IES, porque eso también es democracia, pues desde el otro lado decirles también lo que piensan y lo que se propone al pueblo ecuatoriano.
La diferencia política, mucho menos dentro de nuestro movimiento, nosotros no tenemos por qué calificarla de perversa. Creemos que debería manejarse de otra manera. Hubiéramos deseado que se maneje de una manera mucho más prudente, pero la realidad no es esa. Si es que alguien pensó que el presidente Lenín Moreno no tiene la personalidad necesaria para conducir el país, se equivocó. Si es que alguien pensó que aquí no vamos a tener continuidad de un programa democrático, progresista, que implica tolerancia, pero que también implica continuar en las políticas sociales, educación, salud, políticas redistributivas, también se equivocó, también se equivocó. El pueblo ecuatoriano votó por un programa de continuidad de transformaciones democráticas. ¿Y quién pensó que podíamos tener un gobierno, digamos así, monitoreado, ¿no es cierto? Nosotros aceptamos el monitoreo social, el monitoreo de la democracia, pero también reclamamos el derecho pleno de que el presidente de la República pueda tomar las decisiones que corresponden. De la misma manera, con la misma confianza que los militantes y los ciudadanos hicimos con respecto al gobierno de nuestro presidente Rafael Correa. De la misma manera. Ahora, la confianza es buena en uno y en otro caso. Las alianzas son buenas en unos y en otros casos. Las iniciativas presidenciales son buenas y pueden ser diferentes a lo que uno piensa en uno y en otro caso. Claro que sí, el objetivo debe estar siempre en pensar que esas alianzas deben ir en beneficio de la mayoría de los ecuatorianos. Así es. Pero el ejercicio democrático también está sujeto a los votos en determinados organismos e instituciones, y en este caso esos votos que puede reunir la Alianza País en la Asamblea Nacional podrían poner en riesgo este llamado consulta popular y convertirlo en un llamado asamblea constituyente. ¿O ustedes no lo ven así? Lo veo súper tranquilo y quisiera contagiarme de esa tranquilidad, por favor, ministro. Bueno, mire, nosotros tenemos absoluta confianza no solamente en nuestro movimiento, en nuestro bloque legislativo. Hemos mantenido con el bloque legislativo varias reuniones y el bloque legislativo ha actuado de una manera absolutamente consistente. ¿Qué pueda pasar a futuro? Dependerá de muchos factores. Yo tengo siempre el optimismo que podremos mantener siempre un espacio de relación, de trabajo respetuoso, acordado, eso sí, con debate. Qué bueno que es el debate, no solamente en la sociedad, es bueno también adentro de las organizaciones. Qué bueno que ahora existen voces que critican, que ponen diferencias dentro del propio Alianza País. A mí me parece que eso es muy positivo, hubiera sido muy positivo que también eso ocurra antes de la presidencia de Lenín Moreno. Me parece positivo que haya algunos compañeros queridos que son dirigentes, que fueron parte del gobierno por sus propios pedidos, que han salido por su propia voluntad y que mantienen una actitud crítica sobre algunas supuestas decisiones. Pero lo que nosotros vamos es a mantener coherencia con nuestro programa. Ser coherentes también es estar dentro del gobierno y apoyar al gobierno de Alianza País. Me refiero a quienes somos militantes de las listas 35. Eso también es ser coherente, ¿no? Ser coherente es mantener una actitud crítica, una actitud diferenciada, una actitud respetuosa, poniendo por adelante siempre los intereses del pueblo ecuatoriano. Nuestra lealtad final es con el pueblo ecuatoriano, con la democracia, y evidentemente es un gobierno que está para todos, pero sobre todo para los más pobres, y eso no vamos a arriar jamás de esas banderas. Una de las principales propuestas que se ha debatido, que se ha ventilado en estos primeros meses de gobierno de Lenín Moreno, ha sido esta cirugía mayor que se le quiere hacer a la corrupción, y hemos visto realmente cosas impactantes, increíbles, las seguimos viendo, ayer vimos otra. Y es decir, vamos incrementando nuestro impacto todos los días frente a los resultados de esa promesa, pero también hay parte de ello, es también un poco buscar el origen del desastre, ¿no? Y en el origen del desastre está el Consejo de Participación Ciudadana. Usted dijo al inicio de esta entrevista que se podría estar planteando a través de una consulta popular no eliminarlo, porque digamos que el espíritu de la institución, del organismo es espectacular, es positivo. Pero pues en la práctica se lo manipuló, se lo tergiversó, se lo dañó y tenemos lo que tenemos, que estos supuestos representantes de los ciudadanos escogieron a los disque mejores ecuatorianos y resulta que esos mejores ecuatorianos han sido pues un ejemplo pero de corrupción, lo cual es una ofensa para los ecuatorianos porque se supone que son el ejemplo, pues que son a los que ponemos en las entidades de control, son ejemplo para todos, pero miren lo que han resultado. Entonces, ¿de qué tipo de reformas se plantea o se está pensando desde el gobierno? Mire, Janet, yo creo que tenemos que ser cuidadosos, no creo que todas las personas
que han sido nominadas por el Consejo de Participación son ejemplo de corrupción. Hay casos dramáticos, como el caso del excontralor, son dramáticos y que yo creo que ponen en alerta no solamente a las instituciones, sino a toda la sociedad, ¿no? Y a mí me parece que hay que continuar con firmeza, apoyando desde el gobierno, respetando las autonomías de las funciones, pero apoyando este clamor ciudadano de luchar contra la corrupción. Y esto debe ser una tarea permanente, una tarea que va desde los valores formativos hasta las instituciones que deben mantener una actitud firme, absolutamente firme en la lucha por la transparencia. Nuestro gobierno y el presidente Lenín Moreno ha señalado permanentemente, aquí no estamos para perseguir a nadie, pero tampoco estamos para encubrir a nadie. Y si es que hubiera, y esto lo hemos dicho durante 10 años, si es que hubiera personas que han cometido actos de corrupción, ¿sí? Si hubiera personas que han cometido actos de corrupción, sea quien fuere, deben ser sancionados de manera ejemplar, evidentemente respetando el debido proceso, los derechos, los principios constitucionales, a la inocencia, etcétera. Podría pensar, pero por ejemplo, estos 10 años han sido años de transformaciones sociales, de transformaciones productivas, de transformaciones democráticas muy importantes. Hay que ratificar lo positivo, hay que consolidar los avances, pero eso no implica dejar de identificar y de corregir los errores. Lo contrario, decir que aquí no hay errores, que todo es una maravilla, es una posición arrogante que nosotros no compartimos, y los que venimos formados en la izquierda ecuatoriana, mucho menos. Ni dogmatismo, ni persecución, ni mirar para otro lado cuando hay problemas. Los problemas hay que enfrentarlos para avanzar. Mi cuestionamiento sobre el Consejo de Participación Ciudadana, y al decir que los que escogieron han sido un desastre y un pésimo ejemplo, también va de la mano de que no han logrado darles ese tinte de independencia que se necesitaba. Mire lo que le pasa a Vaca Mancheno. Vaca Mancheno, pues hasta ahora está haciendo su trabajo, creo que nadie tiene nada que decir por ahora. Hay algunos que le han exigido que sea un poquito más eso de asociación ilícita cuando se esperaba que sea delincuencia organizada y otros delitos. Bueno, ponen en tela de duda, pero algunos todavía están mirando hacia enfrente y con optimismo esta labor. Pero el hecho de que haya sido el casi que confidente del expresidente Correa, que haya estado al lado de él durante todo ese tiempo, le resta credibilidad. Y eso hay que corregirlo, porque la gente necesita en este momento confianza en esas autoridades, confianza al 1000% en las autoridades que están frente a las autoridades de control. Nada más, simplemente para aclarar eso. No sé si quiere hacer una corta conclusión, ministro, no quiero quedarme con la última palabra, pero ya tengo que despedirme. Yo creo que hay muchos funcionarios importantes, como usted señala, frente a la Fiscalía, que justamente son temas que hay que discutirlos, porque hay que mantener las imágenes también en democracia. Pero son temas que hay que discutirlos, pero no creo que todos los funcionarios sean ejemplo de corrupción. No, me parece que hay funcionarios que lo han cumplido muy bien de cara a sus responsabilidades, de cara al país, pero eso sí, todos debemos exigir que cumplan sus funciones, nada más, nada más. Parece que ahora es hasta un poco subversivo decir, oiga, usted tiene una responsabilidad, cumpla su función. Pero si eso es subversivo, perdóneme, es el elemento fundamental de la democracia. Fundamental de la democracia. Algunos piensan que esos elementos de la democracia ya terminaron con el liberalismo, otros creemos que esos elementos de la democracia hay que profundizarlos permanentemente. Bueno, el papel de la Comisión de Participación Ciudadana creo que es un tema que debemos seguir discutiendo y profundizando para ver si amerita que entre dentro de esta consulta popular planteada en un principio por el presidente Lenín Moreno. Muchísimas gracias, ministro, por estar esta mañana con nosotros.